Bueno, entonces, como estaba comentando en un momento, este, ya se ve mi diapositiva. Sí, Sí, ya se ve. Ok. Pues lógica es una disciplina de carácter filosófico. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, primordialmente porque el principal interés que tenían los filósofos, bueno, uno de los principales intereses en cuanto a el órgano, era en torno a la deducción, a la inferencia, que esos son conceptos que vamos a analizar detenidamente. Y nosotros, históricamente hablando, observamos que el origen como tal de la lógica es a partir de este análisis de razonamiento, de inferencia y de deducción, el cual tiene su origen en los griegos. ¿Okay? Entonces, estos griegos lo veían como, bueno, o sea, antes se veía todo como filosofía, ¿no? Entonces, antes la filosofía tenía como ese origen primigenio. Sin embargo, vamos a ver cómo esta disciplina toma su propio rumbo. Vamos a definir a qué nos referimos con que la lógica es una ciencia. Yo voy a ahondar en eso. Y vamos a ver cuál es el objeto del estudio de la lógica y cuál va a ser el más importante. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo de una caracterización de la lógica, que son los points, una deducción básica, y vamos a ver muchos de ese tipo de deducciones ya en cuanto más a silogismos y a proposición lógica. Esta es meramente una introducción. ¿Ok? Ah, primero que nada, además de estudiar las estructuras que conforman el pensamiento, a la lógica le interesan las leyes y los principios que permiten conducirnos con rigor, precisión y verdad al conocimiento. Y aquí hay varios, bueno, aquí hay un problema filosófico directamente, un problema más que nada epistemológico. Y esto es uno de nuestros principales intereses al estudiar la lógica. El hecho de que la lógica digamos, nos acerca hacia la verdad, nos acerca hacia el conocimiento, es algo, pues, sumamente, para los filósofos, ¿no? Es sumamente conflictivo el hablar acerca de la verdad, el hablar acerca de la dirección, el hablar acerca de los filtros que nos llevan hacia un lugar. ¿Okay? Y aquí les puse un ejemplo muy chistoso que creo que la mayoría de las personas lo han visto en Facebook o en WhatsApp. Estrictamente hablando, pues mucha gente dice que es acerca de inteligencia matemática. Yo les diría que es más acerca de meramente una deducción, porque aquí pues deducimos cuál es el valor de tal cosa a partir de una información, ¿no? Extraer información y llegar hacia verdades objetivas es uno de los principales objetivos de la lógica. Entonces, este es un claro ejemplo de lógica. Esto es un poquito más de lógica matemática. Y aquí hay un conflicto muy importante, ¿no? Entonces, quiero recargar eso. También las palabras rigor, precisión y verdad. ¿Okay? Esas son las que vamos a ir viendo, y sobre todo quiero que ustedes lleguen dentro de su mente a dudar acerca de eso o a preguntar acerca de qué significa rigor, qué significa verdad, qué significa conocimiento. Entonces, y aquí está, después de todo lo que hemos discutido, que preliminarmente habla de la lógica, vamos a hablar para qué sirve la lógica. Y aquí va a ser un poquito más en torno a las aplicaciones prácticas. Ya vimos nosotros que, en esencia, qué es lo que queremos hacer con la lógica, qué es lo que nos ayuda. Entonces aquí la pregunta sería, ¿para qué nos sirve? Y la respuesta pues es bastante, digamos, en cierta forma notoria, pues si lo que queremos hacer es esquematizar ciertas leyes de pensamiento, pues ciertamente uno de nuestros principales intereses va a ser el interés matemático. Y eso es exactamente lo que vamos a discutir a continuación. Entonces, la lógica en las matemáticas. La lógica es la base de las matemáticas, primero que nada. Eso quiero que lo tengan muy en claro. Ahora, que si la lógica es exactamente igual a las matemáticas, eso es otro tema de discusión. ¿Okay?
Pero, en esencia, la lógica es la que le da la base en lo que son una discusión matemática. Cualquiera que sepa, digamos, aspectos básicos de la matemática, como lo sería la teoría de conjuntos, los campos numéricos, etcétera, pues que dan origen a lo que sería discusiones algebraicas, etcétera. Sabemos perfectamente que la lógica es la que nos da esa base, es la que nos axiomatiza. En este caso, es muy importante tener axiomas. Vamos a ver qué es un axioma. Y para poder nosotros posteriormente dirigirnos hacia leyes matemáticas, ¿no? Pero las leyes matemáticas provienen de leyes lógicas. ¿Cómo sabemos si lo que hemos dicho en matemáticas es correcto? Y esto es muy importante. En matemáticas no es un consenso, no es si tú crees que tal cosa es tal cosa, sino que en matemáticas pues es binaria, es correcto o no es correcto. Y obviamente nosotros llegamos hacia esa corrección mediante leyes. Estas leyes van más allá de las leyes que hemos establecido como leyes matemáticas, que son leyes que provienen a partir del pensamiento, por eso nos interesa la lógica en eso, sino que también vamos a esquematizar el pensamiento para poder determinar tal cosa, ¿no? ¿Cómo sabemos si lo que hemos dicho es correcto? Porque pues es muy importante que lo sea. ¿Sí? Nosotros no podemos decir conjeturar, bueno, podemos conjeturar, ¿no? Pero no podemos demostrar, vamos a ir viendo rigurosamente qué significa la palabra demostrar y eso va a ser uno de nuestros principales intereses. ¿Okay? Es el conocimiento matemático verdadero. Entonces ahí hay otro hincapié, ¿no? Nosotros podríamos ponernos escépticos acerca de muchas cosas y podríamos decir o preguntar acerca de que si el conocimiento matemático es verdadero. ¿Okay? Y qué tan importante es el conocimiento matemático. Está claro que muchas ciencias, la mayoría de su conocimiento o de su método lo basan en un conocimiento matemático. Si el conocimiento matemático es una base, pues necesitamos que sea correcto, riguroso y verdadero. Si no, prácticamente no estamos haciendo nada. Entonces, aquí la pregunta es si es verdadero. Y pues la respuesta va a tener que ser, en este caso, vamos a ir discutiendo eso, va a tener que ser que sí, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos un esquema axiomático. Eso lo vamos a ir viendo. Este es meramente preliminar. Y obviamente vamos a discutir qué es un axioma. Entonces, un axioma, por definición, es una verdad demasiado evidente como para ser demostrada. Esto obviamente le causará conflicto a más de uno, o al menos eso esperaría, porque, como decimos que una verdad es evidente a partir de todo lo que hemos discutido, ¿no? Lo cierto es que en muchos aspectos, para diferenciar la matemática, en este caso la matemática, de otras ciencias, o incluso de la filosofía, más que nada, que axiomatizar, ya que en la filosofía podemos tener una especie de ciclo infinito de preguntas, las cuales objetivamente no nos llevan a ningún lado. De hecho, incluso en la propia filosofía no te van a llevar a ningún lado. Así que para la matemática, la diferencia con la filosofía es que es una ciencia. Y para la ciencia, a diferencia en este caso, la matemática de la física o de cualquier otra ciencia, no tiene un objeto de estudio empírico, sino que tiene un objeto de estudio abstracto, el cual sería, en este caso, estructuras matemáticas abstractas. Y vamos a tener que tener un axioma. Esto lo vamos a ir viendo con detenimiento. No se vayan a preocupar tanto por ahora. ¿Okay? Y entonces eso es lo que nos concierne en la lógica en las matemáticas. Ahora, la lógica en la ciencia. Si bien acabamos de discutir la utilidad de la lógica en las matemáticas y acabamos de afirmar también que muchas ciencias se sirven de la matemática para poder conocer, lo cierto es que en este caso vamos a definir como una ciencia normativa.
¿Qué nos referimos con normativa? Bueno, pues es una ciencia que permea muchos aspectos del pensamiento que nos van a servir para básicamente cualquier ciencia. Aquí no me estoy limitando a las ciencias naturales, estoy hablando de cualquier tipo de ciencia, ya que estas ciencias también van a tener inferencias, también van a tener argumentos, también van a tener estructuras de razonamiento y se ven implícitas, ¿no? Muchas personas suelen dudar acerca de la utilidad de la lógica. Sin embargo, no es que les estemos siguiendo al pie de la letra, sino que vienen implícitas muchas veces. Y eso es lo que vamos a discutir en esta primera clase. Vamos a discutir cómo es que vienen implícitas o cómo es que las usamos sin darnos cuenta, pero no quiere decir que no se usen, ¿no? En este caso, vamos a ver que muchas de las ciencias, tanto como su enfoque estadístico, etcétera, obviamente se sirven de la matemática, pero también se sirven de la lógica. ¿Ok? Toda ciencia empírica suele servirse de la estadística, lo que acabamos de decir. En cierto caso, tal es así que las inferencias provienen de muestreos estadísticos. ¿Ok? Todo tipo de ciencia tiene hipótesis y demostraciones. Y aquí es donde vienen las estructuras de razonamiento. Les digo que muchas veces usamos implícitamente. Eh, las estructuras de razonamiento obviamente son un problema de la lógica y la palabra demostración también es un problema de la lógica. ¿Ok? Porque nosotros vamos a argumentar y vamos a defender cierta postura, no nada más con un experimento, porque un experimento solo sería una búsqueda de una repetición, sino que también vamos a plantear el porqué de ese experimento funciona a partir, obviamente, de nuestra hipótesis y vamos a buscarlo, ¿no? Entonces, esta es una pequeña imagen acerca de del método científico y vamos a ver que a esta escala, ¿no? Tanto como a la escala de la observación como de la hipótesis, vamos a requerir un montón de estructuras de razonamiento. Bueno, en general, en todo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante. Y pues la lógica en la vida cotidiana, voy a hacer este pequeño apartado y puse esta pequeña imagen para que no es tan literal, ¿no? No se lo tomen tan literal, pero sí ayuda muchísimo a instrumentos de las personas, ayuda mucho tanto como a generalizar, como a poder pulir verdades, poder ser más crítico, poder ser un poquito más lógico, valga la redundancia. Claro está que hay muchos factores que influencian, pero en esencia la lógica de manera general nos ayuda muchísimo a pensar. ¿Ok? Bueno, hasta este punto voy a parar la presentación. Hasta este punto quiero saber si alguien tiene alguna duda. No, Harold, creo que Real- no. Realmente he expuesto lo más básico, he expuesto lo más esencial. Esa es básicamente vamos a decir, la duda primordial, bueno, Yo más bien tengo el una duda. problema primordial de la lógica, ¿no? Sí, Sí, Harold, entonces, desde tu presentación, ¿para qué sirve la lógica de forma general? sí, digamos, una introducción realmente. Vamos a irnos a lo directo en un momento. Por ahí vi Ok. una duda en el texto. Ah, todo esto lo vamos a ir discutiendo. Realmente la lógica tiene un corte, bueno, tiene un corte medio entre filosofía y lo que es matemáticas, ¿no? Porque es un poquito más abstracta, más directa. Tiene ese corte. Ok, ¿cuál es su opinión sobre no hay verdades generalizables? El conocimiento es inconocible. Ok, este son un tipo de escepticismo y Eri Pineda pregunta acerca de verdades generalizables.
Y bueno, es precisamente un punto que de hecho lo vamos a ir tratando poco a poco, pero es un punto donde yo les digo que necesariamente tiene que existir para el estudio de la ciencia, por ejemplo, axiomas. Yo no me voy a preguntar de forma cíclica acerca de que si existe un objeto material que estoy observando en este preciso momento o no, porque realmente no llegaría a ningún lado en materia científica, ¿no? No llegaría a ningún lado porque no podría demostrar absolutamente nada. Eso es bastante claro. Sin embargo, caería yo, si lo quieren ver de esa manera, en una especie de solipsismo en donde podría yo solo demostrar X o Y cosa. Sin embargo, no es particularmente útil para la ciencia eso. O sea, por ejemplo, la física lo que va a hacer es eh, tomar una verdad y va a decir, bueno, esto es lo que estoy viendo, esto es lo que ve la mayoría de la gente, y no voy a dudar de forma filosófica acerca de un hecho. ¿Ok? Entonces hay que dividir los hechos de las dudas filosóficas. Es una diferencia entre especulación y lo que es el conocimiento o lo que es, bueno, los hechos. ¿Ok? Esa es una diferencia que les puedo asegurar que en este punto ya, ya sería fundamental, ¿no? Bueno, no, aquí la pregunta es, ok, este, interculturalidad. Sí, fíjate que hay mucho problema, veo con esa pregunta, acerca de esa distinción entre lo especulativo y los hechos, ¿no? Porque, de hecho, también decía un filósofo llamado John Searle, que si tú sabes distinguir eso, ya sabes más que la mayoría de los filósofos profesionales, porque realmente hay vaya, se avientan mucho al no distinguir o al utilizar una duda metódica, ya sea de distintas formas, pero es bien importante aprender a distinguir entre los hechos y entre lo que sería una duda, pues ya básicamente improductiva, incluso para la filosofía sería improductiva, ¿no? Hay ciertos puntos de especulación. Nosotros vamos a ir discutiendo eso, no se preocupen. Ya sea si ustedes tienen una postura distinta en donde digan, no, pues la especulación es más importante que los hechos o etcétera, claro que se ha discutido, pero bueno, mi postura principal es que hay una distinción muy básica y me parece pertinente de verlo. Ok. Principio de explosión para conciencia, los dos eso sirve para. Eh, ok, es una buena pregunta. De hecho, bueno, la pregunta de Manuel, que si es posible utilizar las leyes lógicas que rechazan el principio de explosión, llama, como lo para consciente o lógica solo sirven para el uso y el juego de los matemáticos. Eh, Fíjate que vamos a tener toda una sección de discusión acerca básicamente bueno, en esencia de esa pregunta, más en torno al psicologismo de lo que es la lógica, ¿ok? Pero dame chance ahorita, porque apenas vamos empezando. Lo que sí te voy a decir es que hay una discusión acerca de que si la lógica es meramente un psicologismo o si está fuera de. Y creo que es muy interesante eso, ¿no? Es una pregunta muy buena, porque pues básicamente no podemos escapar de nuestra psicología, pero muchos matemáticos, muchos lógicos han pensado acerca de la lógica como algo meramente real, correcto, y nosotros nos apegamos a ello. Yo tengo un artículo también en donde discuto acerca de la naturaleza de las matemáticas. También se puede apegar un poquito a la naturaleza de la lógica, ¿no? Digo, el proyecto de Frege y el proyecto no de Bertrand Russell, pero sí un poquito de Frege, era más acerca de ver si la lógica era idéntica a la matemática, lo cual con esto podría, digamos, despegar el psicologismo y hablar acerca de algo que ya está construido y nosotros nos vamos apegando a partir de nuestras herramientas mentales. Pero es bastante complicado, como te podrás dar cuenta. Nosotros vamos a tener toda una sección discutiendo eso, así que no se me desesperen.
La lógica tiene campo de investigación. Ok. Es una pregunta totalmente válida. Claro que tiene campo de investigación. De hecho, este, la lógica se ha reformulado muchas veces. Solo que hay que destacar que hay lógicas muy complejas. Entonces, me parece que también vale la pena, si quieren, a lo largo del curso podemos ir viendo cómo es que se van refinando las lógicas, pero ya actualmente hay lógicas muy complejas y van un poquito más a lo matemático que a lo filosófico, pero sí hay un campo de investigación. ¿Qué piensa de la crítica que se hace a la Perdón, lógica? ¿podríamos continuar con el curso? ¿Mande? Sí, podríamos continuar con tu programa. Lo que pasa es ¿Disculpa? que son muchas preguntas y estamos a desviarnos. Que si podrías continuar con el programa, por Sí, favor. sí, no se preocupe, igual ya nada más respondo esta es importante. Eh, Aristotélico para las construcciones. Ok, esta pregunta es en torno a la lógica aristotélica en nueve complementarias. Fíjate que no entendí esa pregunta, una disculpa. Bueno, vamos a continuar un poquito y ahorita regreso a las preguntas. Ok, no hay problema. De todas formas, lo más importante es que pregunten, porque pues, estos son temas que van a requerir mucha interacción. Muy bien, entonces vamos a empezar con el libro. Ahí si quieren seguir la lectura, de todas formas lo voy a proyectar. Vamos a empezar con la página 6. Y aquí hay una cita muy importante que me parece razonable traerla a discusión. La necesidad del arte de razonamiento. Cuando uno de sus oyentes dijo, convénceme de que la lógica es útil, él respondió, ¿debo demostrarlo? Sí. Entonces no debo de usar un argumento demostrativo. Y cuando el otro se mostró de acuerdo, él dijo, ¿cómo sabrás que no te impongo simplemente la conclusión? Y puesto que su interlocutor no tuvo respuesta, le dijo, ¿ves cómo tú mismo aceptas que la lógica es necesaria? Sin ella no podrías aprender ni siquiera si es o no necesaria. Esta es una cita de los discursos de Epicteto. Y me parece que resalta básicamente todo lo que hemos hablado hasta este punto de lo que es la lógica, o más bien de qué sirve la lógica, tanto en la vida cotidiana como en la base. ¿Okay? Y aquí, bueno, es bastante evidente, ¿no? Muchas de las personas que suelen criticar la lógica suelen utilizar irónicamente lógica para criticarla. Entonces, es algo muy interesante el cómo es una estructura, bueno, o sea, como les había dicho previamente, la lógica lo que pretende estudiar son estructuras de razonamiento y pues es bastante evidente que vas a utilizar estructuras de razonamiento para estudiarlas. Muy bien, vamos a ir a la página 16, perdón, 17. Y vamos a ir a la introducción. Bueno, eh, aquí hay dos citas que hablan un poquito más del uso de la lógica. Vamos a ir definiendo qué es la lógica. Y aquí la lógica es el estudio de los métodos y principios que se utilizan para distinguir el razonamiento bueno del malo. Okay, aquí entra un primer conflicto, ¿no? Y uno muy importante. Primero que nada, la palabra razonamiento, y me interesa que esta palabra resuene entre ustedes, porque vamos a ver qué es el razonamiento, una estructura del razonamiento, o más bien qué es una estructura de razonamiento. Y aquí, fíjense, aquí es una de las principales distinciones, del correcto o incorrecto. ¿Okay? El sistema es meramente binario, el análisis es binario, porque existe el razonamiento correcto e incorrecto. Y eso, espero que puedan verlo a partir de ahora, nos va a generar conflicto en futuras definiciones.
¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a discutir qué significa lo correcto, qué significa lo incorrecto. Ahora, vamos a ir viendo que lo que necesitamos aquí es una estructura, no necesitamos realmente discutir eso, pero es importante que vaya resonando en su cabeza acerca de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Esta definición no implica que solo el estudiante de lógica pueda razonar bien o correctamente. Pensar así es tan erróneo como creer que para correr bien se requiere estudiar la física y la fisiología asociadas con esta actividad. Esta es una de las principales que voy a hacer al principio del curso. Eh, bueno, es un aspecto que siempre se ha discutido, ¿no? La mayoría de nosotros somos muy ignorantes de muchísimas cosas. Nosotros no podemos, o no, bueno, usualmente no conocemos todos los vértices del conocimiento que se utilizaron para construir nuestra casa, o para usar el Internet, o para usar la computadora, que son aspectos muy complejos. Sin embargo, los utilizamos diario, ¿sí? Es de esa manera, directamente paralelo, que la lógica funge como estructuras de razonamiento, pensamiento, inferencia, etcétera, que nos ayudan tanto como a pensar, como a discutir ideas, como a plantearlas, como a argumentar, pero no necesariamente tenemos que conocerlas para hacerlo. O sea, no necesariamente tenemos que tener ese conocimiento. Sin embargo, es evidente que ese conocimiento nos va a ayudar a pulir o nos va a ayudar a refinar mucho de nuestro pensamiento, que de otra manera es uno de los principales intereses del curso, además bueno, del seminario, mostrar qué es la lógica o saber qué es como campo de estudio. Previamente lo había preguntado nuestros compañeros si era un campo de estudio, y claro que es un campo de estudio, es un aspecto que nos va a ayudar a refinar, a repulir o a repensar muchísimas cosas. Entonces aquí, en extensión a lo que yo había dicho de la utilidad, pues también es importante ver que el avance de la lógica es lo que nos permite el avance de muchísimos sistemas o muchísimas ciencias. Por ejemplo, la matemática se sirve de otro tipo de lógica que se llama lógica booleana. Entonces, esta lógica booleana es lógica binaria también, pero nos ayuda a entender ciertos circuitos en cuanto al aspecto de la electricidad y de la electrónica. Entonces es importante cómo, o bueno, es más bien impresionante ver cómo la lógica puede aún ser un objeto de discusión y puede aún ayudarnos en muchos casos. De hecho, uno de los principales problemas ahorita de la lógica sería ver cómo funcionaría una lógica, si lo quieren ver de esa manera, una lógica cuántica, ¿no? O sea, en otra física, en otras leyes. Y eso sería muy, muy interesante de pensar. Eh, Continuando, algunos atletas excelentes ignoran por completo los procesos complejos que tienen lugar en el interior del cuerpo cuando están compitiendo. Nosotros también, te puedo asegurar que, a menos que hayan estudiado medicina, podemos saber todos los procesos tan complejos, e incluso ni ahí, ¿no? Porque hay enfermedades o hay aspectos muy complejos que nosotros ignoramos totalmente, y eso no quiere decir que al ignorarlos ya dejemos de respirar, ¿no? Eso no pasa. Ok, es hora de decir que los viejos profesores saben mucho al respecto, no se atreverían a incursionar en el terreno atlético, claro. Y aún con el mismo aparato nervioso y muscular, la persona que posee tales conocimientos no puede sobrepasar el atleta natural. Ok, pero vamos a ver aquí, eh, principalmente el objeto de estudio. Eso va a ser muy importante. Dada la misma inteligencia nata, es más probable que una persona que ha estudiado lógica razone correctamente y menos probable que así razone una persona que nunca ha reflexionado acerca de los principios generales involucrados en esta actividad. Hay varias razones que explican esto. Primera, el estudio apropiado de la lógica entenderá lo mismo como un arte que como una ciencia. Ok, ¿por qué? Esto es bien importante. La lógica, como les había dicho, se encarga de estructuras. Sin embargo, cuando veamos que es una proposición, vamos a asignarle un valor en torno a, bueno,
vamos a hacer un giro un poquito más matemático y ahí vamos a asignarle un valor. Como les habíamos dicho, bueno, como previamente está aquí primordialmente definido, es correcto o incorrecto. Entonces yo puedo decir algo que sea correcto o incorrecto. Sin embargo, no es la lógica la que analiza eso, sino nosotros. ¿Sí? Si yo digo un hecho de la naturaleza que sea correcto o incorrecto, depende de pues, ese hecho de la naturaleza, no de la lógica. La lógica es una estructura. ¿Okay? Es como, es como la matemática, ¿no? O sea, yo en la matemática puedo llegar a ciertos valores, puedo llegar a ciertas expresiones y probablemente no me digan absolutamente nada o probablemente me digan mucho. ¿Okay? Pero eso depende del intérprete. Por eso aquí le hablan acerca de como una ciencia, pero también como un arte, ¿okay? Porque es el arte del intérprete de darle a luz esa lógica, ese significado. ¿Okay? Bueno, me ha quedado varias razones. Ok, entonces el estudiante ejercitará cada una de estas partes que está aprendiendo. Bueno, en este, como en cualquier otro caso, la práctica se llevará al perfeccionamiento. Okay, claro. Una parte tradicional del estudio de la lógica ha sido el examen y el análisis de las falacias. Eso lo vamos a ir viendo. De hecho, hay todo un apartado para eso, que son errores frecuentes y naturales de razonamiento. Y estos errores frecuentes también vamos a verlos en torno a algo que se llama sesgo cognitivo. Vamos a ver cuál es la principal diferencia, cuando hay una diferencia muy tácita, pero bueno, nacen a partir de este estudio, ¿no? De lo que serían las, las estructuras de razonamiento que parecen ser correctas, pero no lo son. Que tienen esa forma en la que pueden disfrazarse de un argumento que tenga sentido, pero cuando lo analizamos de manera más puntual, no tienen sentido. ¿Okay? O más que no tener sentido, no tienen una estructura correcta. Esta parte del tema proporciona una visión más cabal acerca de los principios de razonamiento en general, con la familiaridad de estas trampas que nos ayudan a caer en ella. Por último, el estudio de la lógica proporcionará a los estudiantes técnicas y métodos para verificar la corrección de muchos tipos diferentes de razonamiento, incluyendo el suyo propio. Okay. Bueno, entonces, básicamente esas son las motivaciones para aprender lógica. Ahora, nuestro problema aquí va a ser en lo siguiente. Vamos a ir analizando estructuras poco a poco. Aquí es donde vamos a ir definiendo ya la lógica como estudio. Vamos a ir viendo qué es un razonamiento, etc. ¿no? Aquí es donde vamos a ir viendo todo. Vamos a leer esta parte. Bueno, más aquí nada más voy a hacer una pequeña, un pequeño comentario, que en ocasiones la apelación hacia las emociones es un recurso eficaz, pero la apelación a la razón es más efectiva a la larga y se puede verificar y evaluar mediante criterios que definen la corrección de un argumento. Entonces aquí, fíjense, en cuanto a la discusión, en cuanto a la argumentación, que también es bien importante, vamos a ver que la falacia apela un poquito más al aspecto emocional, mientras que, bueno, la verificación de argumentos puede ser algo que se haga y a la larga, evidentemente, tiene mayor peso, ¿no? Claro está que no les recomiendo utilizar siempre la lógica o al menos la refinación de su pensamiento porque muchas veces es básicamente inútil con ciertas personas, ¿no? Pero está claro que es algo que se puede usar. De que se pelean con su pareja y usando lógica, pues no creo que sea una idea. Frecuentemente se ha definido la lógica como la ciencia de las leyes del pensamiento. Esta definición, aunque proporciona una clave para comprender la naturaleza de la lógica, no es apropiada. Vamos a discutir por qué. ¿Okay? Yo he dicho previamente que es uno de los intereses. Sin embargo, no podemos englobar toda la lógica a eso. Y eso va a ser nuestro principal
problema, aquí va a ser nuestro principal hincapié. Que en primer lugar, el pensamiento es estudiado por los psicólogos. Aquí es donde está una de las preguntas que nos hizo uno de sus compañeros, o más bien va enfocada hacia acá. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento? No solo los psicólogos lo han estudiado, sino los filósofos también lo han estudiado. Entonces, la lógica no puede ser la ciencia de las leyes del pensamiento, porque la psicología también es una ciencia que trata de las leyes del pensamiento, entre otras cosas. Bien, la lógica va más allá del pensamiento, es razonamiento. ¿Okay? Y lo que queremos hacer principalmente es discernir entre un razonamiento correcto y uno incorrecto. Es lo que nos interesa como estudiantes de lógica. ¿Okay? Entonces, la lógica no es una rama de la psicología, es un campo diferente e independiente. Y aquí hay una distinción que evidentemente puede saltar a más de uno, que es acerca de la lógica como algo independiente de la psicología. ¿Okay? Entonces, muchos saltarán, espero que salten, porque aquí la discusión y el debate es fundamental. Bueno, si ustedes así lo desean, o si les causa algún tipo de conflicto, es bien importante que lo digan, ¿no? Eh, lo que me quiero referir aquí es, bueno, ¿cómo puedes divorciar la lógica de la psicología? ¿Okay? Antes de llegar a eso, aquí estamos haciendo un hincapié bien importante en torno a el estudio de. ¿Okay? Entonces, la lógica no estudia el pensamiento. La lógica lo que estudia son razonamientos, primero que nada, y no es una rama de la psicología. Digamos, no está clasificada, no está definida como una rama de la psicología. Ahora es evidente que vamos a tener un problema con el psicologismo, en torno a que si la lógica es directamente dependiente de la psicología, y eso lo vamos a ir viendo. Y sobre todo, otro problema, para que lo tengan en mente, va a ser si la lógica es idéntica a las matemáticas. ¿Okay? Esos son dos problemas que vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien. Pero por ahora, en cuanto a solo la definición, vamos a decir lo siguiente, que es eso, ¿no? Las leyes de pensamiento, vamos a hablar no del pensamiento porque es una palabra muy general, sino vamos a hablar de razonamientos. La lógica como tal no se quiere ir a eso, la lógica es una estructura, bueno, la lógica es estudio de estructuras, es una ciencia normativa y es algo que nos ayuda a razonar, a pensar, bueno, en este caso a argumentar más bien, y el pensamiento pues es otra cosa, ¿no? Ok, la lógica no es una rama de la psicología. Ok. En segundo lugar, sí, pensamiento se refiere a cualquier proceso que tiene lugar en la mente de las personas. No todos los pensamientos son objeto de estudio de los lógicos. Ok, eso es exactamente lo que les acabo de decir. En torno a nosotros los que somos estudiosos de la lógica, lo que nos va a interesar son esos, digamos, si lo quieren llamar así, estructuras de pensamiento que son correctas, que es más bien razonamiento, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar más la palabra razonamiento. Ahorita vamos a discutir eso. Entonces, no todos los pensamientos son objeto de estudio de los lógicos. Eso quiero que lo tengan bien recalcado. No va a ser de nuestro interés muchas cosas que no nos vayan a llevar hacia una determinación de valor correcto o incorrecto. ¿Okay? Entonces ahí es donde se diferencian las generalizaciones. ¿Okay? Sí podemos decir, por ejemplo, la duda que habían dicho previamente, que no pueden existir generalizaciones, pero en este caso nos va a concernir el argumento. ¿Okay? Ahorita podemos ver un ejemplo de qué sería un argumento. Si es que alcanzamos, yo creo que sí. Pero bueno. Entonces, fíjese, la clave es esta. Todo razonamiento es un pensamiento, pero no todo pensamiento es un razonamiento. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, el razonamiento pues, es clave que estamos hablando de X o Y cosas que nos lleven a un lugar. Eso lo vamos a definir de manera simbólica y de manera matemática, si lo quieren ver así, sí, en la próxima clase. ¿Ok? Sin embargo, ahorita solo son definiciones preliminares. ¿Ok? Entonces, quiero que se queden con esto.
todo pensamiento, todo razonamiento es un pensamiento, pero no todo pensamiento es un razonamiento. Claro está que queremos estudiar ciertas estructuras, ¿ok? Entonces, muchas cosas no van a ser del interés de la lógica si no le podemos asignar ese valor y aparte, si no lo podemos, si no lo podemos llevar a un terreno demostrable, ¿ok? Entonces, para la lógica, quiero que tengan eso bien en claro. Ustedes me pueden argumentar, ustedes me pueden decir, bueno, y a mí sí me interesa llevar esto, ¿no? O etcétera. Pero para la lógica, pues no es así. La lógica, como les digo, piénsenlo como una herramienta, piénsenlo como, sí, como meramente una herramienta. La herramienta no depende de, vamos a decir, no depende de ciertas circunstancias, sino es el uso que le dé la persona, pues desde ahí es donde está la distinción de arte y ciencia. ¿Ok? Bueno, entonces, así uno puede pensar en un número del 1 al 10, como sucede en un juego del salón, sin hacer razonamiento alguno acerca de él. Si evidentemente no es un interés para nosotros eso. ¿Ok? Si alguien empieza a pensar en un número del 1 al 10, nosotros no podemos, mediante nuestras deducciones, acceder a qué número está pensando, porque simplemente no hay ninguna conexión. Nosotros vamos a tener que buscar conexiones. Ahora bien, si yo tengo un problema, que es el que vamos a ver en la otra clase, más acerca de valores, vamos a decir X es mayor que Y es mayor que Z, por lo tanto, ahí hay una deducción. Vamos a decir X es mayor que Z. ¿Ok? Pero ahí lo que tenemos es una estructura, ¿sale? Que podemos inferir a partir de otros dos. No vamos a inferir algo de la nada, ¿sale? Eso no va a ser un interés de la lógica. Ok. ah, Va que va. Hay varios procesos mentales o tipos de pensamiento que son diferentes al razonamiento. Uno puede recordar algo, imaginarlo, lamentarse de él sin hacer razonamiento alguno en torno a ello. Entonces, un poquito más de lo mismo, ¿no? Y aquí hay un apartado interesante eh, en torno a los pensamientos. ¿Ok? Dicen, uno puede dejar que los pensamientos sigan su curso en un ensueño, en una fantasía, haciendo los círculos y llaman asociación libre. Con eso una imagen reemplaza otra en un orden que no es lógico. Sí, nosotros podemos agarrarnos a decir un montón de cosas y aquí hay un ejemplo de eso. Secuencia de pensamientos de asociación libre tiene mucho significado y algunas técnicas psiquiátricas recurren a ella. Para algún, en este caso vamos a hacer esa distinción, algún artista, llámese psiquiatra, tiene en su punto cierto estudio acerca de esta asociación libre y pues para él tiene mucho significado que esté asociando tales palabras. Pero pues para, digamos, si lo queremos estudiar crudamente lógica, pues no tiene significado, ¿no? Espero que hasta aquí se haya entendido bien esa distinción. Y pues aquí está la famosa técnica literaria de James Joyce, ¿no? Que no sé si la han llegado a ver, pero te la recomiendo. Entonces, eh, si de antemano se conoce bien el carácter de una persona, es posible reconstruir o aún anticipar el flujo de ideas de esa persona. Sherlock Holmes, recordemos, acostumbraba a romper silencios de su amigo Watson para responder la misma pregunta que el doctor Watson ya se había llevado en sus meditaciones. Entonces, bueno, la lógica en este aspecto también nos va a servir para deducir personas, ¿no? Hay ciertas personas que son muy fáciles de deducir, ¿no? Pero bueno. Ok, ahora vamos a hablar, ya hablamos de cuál es el objeto de estudio. Entonces, la manera de resumen, el objeto del estudio de la lógica es el razonamiento y el razonamiento es correcto o incorrecto. Y se acabó. ¿Ok? Vamos a tener qué son las estructuras de razonamiento y qué es un argumento y vamos a ver la lógica como ciencia. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos como la lógica como ciencia? Nos referimos a que tiene un objeto de estudio y que parte de ciertos esquemas. Bueno, en este aspecto la lógica puede ser axiomática.
Esto es algo que quiero recalcarles, que el axioma es lo que nos da el origen en una ciencia, ¿no? Algo que le había comentado a su compañero es que cuando ustedes hacen preguntas cíclicas o cuando ustedes hacen un montón de preguntas acerca de la existencia de algo o acerca de la verdad de algo, realmente no van a llegar a ningún lado. Entonces, ahí es una distinción más en torno a lo que es una especulación que de lo que es pues, llegar a los hechos. ¿Ok? Entonces, pues básicamente no estaríamos discutiendo nada, no sería nada relevante. Y pues a lo mejor es por un poquito más mi corte de analítico, pero realmente no me considero mucho sentido hacer eso, ¿no? Incluso en torno a la filosofía, incluso en torno a la especulación metafísica, existen leyes internas que se empiezan a, bueno, a contraponer o se empiezan a formar, ¿no? Incluso la crítica más fuerte hacia este estudio o hacia la metafísica racionalista por parte de Hegel o por parte de los idealistas cae en torno a la necesidad de crear una propia lógica, la cual Hegel tiene exactamente un libro titulado La ciencia de la lógica, ¿ok? Porque, pues, vaya, es como un aspecto inescapable, ¿no? Bueno, ya la ciencia de la lógica de Hegel es mucho más distinta y podemos discutirlo a lo mejor en, en posteriores. Necesito que se tenga un poquito más de problematización, porque aquí el eje de esta clase es la problematización, más que el memorizar, ¿no? Ok, entonces, ciencia, eso va a ser nuestro principal problema, que quiere decir que vamos a tener un objeto de estudio y vamos a tener acciones. Eso es lo que quiero que vean como ciencia. Obviamente el objeto de estudio no es empírico, no, y vamos a ver dónde está el pensamiento. Eso, eso lo van a hacer otras personas, ¿no? Nosotros no vamos a abrir ningún cerebro. Nosotros vamos a hablar de la abstracción. Ok. Entonces, el razonamiento es una forma especial de pensamiento. ¿Ok? Aquí es donde está la distinción más clara. En la cual se resuelven problemas, se realizan inferencias, se extraen conclusiones a partir de premisas. Perfecto. Aquí hemos definido todo. Ahora vamos a hablar poco a poco de qué significa una inferencia, qué es una conclusión y qué es una premisa. ¿Ok? Creo que ya sea por exposición, ustedes más o menos pueden afirmar o pueden saber un poquito qué significa inferencia, y qué significa una conclusión, ¿no? Que sería una premisa, que es lo que vamos a ver en la otra clase, más bien lo vamos a llamar proposición, pero pues estos son resultados. Bueno, en realidad las premisas es la estructura, es como, si lo quieren ver de esa manera, es el átomo que nos va hilando algo para llegar a un resultado que sería la conclusión y todo ese proceso es un razonamiento. ¿Ok? Es la definición. Pero lo vamos a ver, en la otra clase vamos a verlo de manera más abstracta. ¿Ok? Bueno, entonces es un tipo de pensamiento, sin embargo, y por lo tanto forma uno de los temas que le interesan al psicólogo. ¿Ok? Tal como los psicólogos examinan el proceso de razonamiento, encuentran que es extremadamente complejo, altamente emotivo, consistente de procedimientos de ensayo y error y iluminados por momentos súbitos. Okay. Fíjense la diferencia del estudio del pensamiento del psicólogo al estudio del pensamiento, en este caso, de un caso especial del pensamiento llamado razonamiento del lógico, es que el lógico no se va a preocupar por ninguna de estas cosas, o sea, ni por la emoción, ni por estas circunstancias que afectan el pensamiento, sino, pues, nosotros como estudiosos de la lógica nos vamos a preocupar meramente por la estructura, como les había dicho previamente. ¿Okay? Bueno, sin embargo, eso no quiere decir que a los psicólogos no les interese también estudiar la lógica, porque tanto como los psicólogos he visto que lo hacen un poquito más implícitamente, pero se basan, por ejemplo, en la lógica para determinar quién tiene cierta desviación
de pensamiento. Eso ya es un poquito más en cuanto a una discusión materialista idealista, pero igual, bueno, de cualquier manera les interesa mucho saber cuándo existe un razonamiento correcto de esa manera, pues, sobre todo en las pruebas psicológicas, ¿no? Aquí es donde más les interesa tener cierto control de eso o poder inferir a partir de, ¿no? Por cierto, la inferencia es la extracción de información a partir de otro. ¿Ok? Que eso incluso meramente abstractamente lo vamos a ver porque es de suma importancia el inferir. ¿Ok? Es básicamente uno de los principales ejes del curso, ¿no? El inferir. ¿Puedes volver a repetir qué es la inferencia, por favor, Harold? Sí, la inferencia es una extracción de una información a partir de otra. Es a partir, en este caso, lo vamos a ver en la otra clase, que a partir de premisas o a partir de postulados podemos nosotros inferir algo, podemos nosotros sacar una conclusión que sabemos, vamos a saber que en este caso que es verdadera, ¿no? Hay dos tipos de deducción. Una, bueno, es a partir de una generalización y a partir de una inferencia, ¿no? La inferencia es meramente, es a partir de premisas, o sea, es algo que no puede ser, digamos, eso es algo que tenemos la certeza. Y en la otra, pues ya sería más una inducción, por ejemplo, en un caso matemático en donde decimos, tenemos un número n más uno sería un número más grande que el n. Entonces, podemos tener un conjunto de números reales y podemos decir, si este es un número de n, que está en los reales, n más uno sería más grande. Pero no lo podríamos comprobar porque los reales serían infinitos. Sin embargo, por inducción podemos asegurar eso. Pero eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Y esta es una clase meramente introductoria. Ok, bueno, entonces el lógico es, como les había dicho, está más interesado en el proceso completo de razonamiento. Tiene soluciones problemas, sigue la conclusión de las premisas proporcionadas buenas razones para aceptar la conclusión. Estos son los problemas que bueno, las preguntas que yo quiero que vean, quiero que se vayan preguntando en su vida diaria, ya sea aquí o en donde quieran, pero estas son las preguntas que hacen al lógico. ¿Ok? Entonces aquí está la distinción primaria. Muy bien, si el problema queda resuelto, las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la conclusión. Si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. Y de lo contrario es incorrecto. Y se acabó, no hay más. Entonces, como les digo, es una herramienta, ¿sale? Es una herramienta para ver si nuestras formas de argumentar son correctas, si lo que estamos diciendo es una completa tontería. Nosotros los intérpretes somos los que vamos a decir eso. ¿Okay? Esta distinción entre el razonamiento correcto es el problema central del que trata la lógica. ¿Okay? Los métodos y técnicas del lógico se han desarrollado con el propósito fundamental de aclarar esta distinción. Todo razonamiento, independientemente de su objeto, es de interés para el lógico, pero fijando su atención especialmente en la corrección como un punto central de la lógica. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Harold, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, aquí en premisas y conclusiones, no voy a representarlo de manera abstracta, pero vamos a tener una principal acercación al aspecto abstracto. Entonces, para aclarar la explicación de la lógica que se ofreció en la sección anterior, sería útil enunciar y discutir algunos términos especiales que utilizan los lógicos en su trabajo. Inferencia es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base una o más proposiciones aceptado como punto inicial del proceso. Como lo había dicho, bueno, es más bien es un aspecto en donde se llega hacia un lugar a partir de lo que serían las premisas. ¿Okay? O sea, las premisas, lo que le llamamos en inglés claim,
es algo que tú clamas decir, algo que tú pones sobre la mesa, y hay una estructura, que esa estructura va a ser una estructura lógica que nos lleva hacia, bueno, que ese es el proceso, ¿no? Que nos lleva hacia un lugar, y ese lugar es la conclusión. ¿Okay? De hecho, por eso la mayoría de bueno, los escritos que vamos a ver en cuanto a los silogismos van a ser P y Q. ¿Okay? P1, P2, P3, etcétera, hasta llegar a Q. ¿Okay? Para determinar si una inferencia es correcta, el lógico examina las proposiciones que constituyen los puntos inicial y final de este proceso, así como las relaciones que existen entre ellos. ¿Okay? Muy bien, aquí es donde voy a hacer también hincapié en que la lógica como tal simbólica empieza a partir de las proposiciones, ¿no? El problema de la proposición es el problema de la lógica ya con símbolos. ¿Okay? Así como las relaciones que existen entre ellos. ¿Okay? Las proposiciones son o verdaderas o falsas, y en este sentido difieren de las preguntas, órdenes o exclamaciones. ¿Okay? Entonces, si ustedes alguna vez han visto una tabla de esas clásicas que nos hacen llenar en proposicional, pues lo que vemos es valores binarios, ceros o unos. ¿Okay? Cero siendo falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Así fue como se ha estudiado, históricamente hablando. En la Edad Media se empezaron a generalizar ciertas formas de estas abstracciones que, digo, verlas, pero con el pizarrón. ¿Okay? Por ahora vamos a hacer una primera introducción. Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿en qué basa esta examinación? Porque vamos a hacer una examinación. Aquí es donde vuelvo a lo que había dicho previamente en cuanto al arte y el artista. ¿Okay? ¿Cómo sabemos cuando una proposición es verdadera o falsa? Externamente del estudio de la lógica, pues vamos a tener que asignarle nosotros ese valor. ¿Okay? Eh, por ahora vamos a decir que la examinación es generalizar hasta este punto estructuras de ese razonamiento. Y vamos a ver cuáles son las estructuras de razonamiento. ¿No? Por ahora vamos a asegurar que solamente las proposiciones se pueden afirmar o negar. ¿Sale? Aquí es donde puede haber un conflicto primario. Entonces el conflicto primario pues va a ser el siguiente, ¿no? O sea, es verdadero o falso, como se había dicho al principio. Y vamos a ver por qué. Okay. Eso se va a distinguir entre las oraciones y las proposiciones que se expresan. Aquí es donde va a haber un problema al futuro, muy en el futuro, porque la proposición o la premisa va a ser algo que se dice, ¿ok? Y puede ser una oración, pero vamos a ver en el futuro un tipo de lógica que se llama lógica predicacional, que va a ser en torno a predicados. Va a haber una distinción muy clave, pero por ahora no lo vamos a discutir. Sin embargo, ese tipo de lógica nos va a permitir extender todo este tipo de problemas que vamos a tener aquí. Ok, dos oraciones que son claramente distintas porque constan de diferentes palabras ordenadas en distintas formas y pueden en el mismo contexto tener el mismo significado, ampliarse para la misma proposición, por ejemplo. Estos son ejemplos de proposiciones, ¿vale? Juan ama a María, María es amada por Juan. Ok, y aquí es donde la lógica va a actuar meramente como vamos a decir, como una especie de puente, si lo queremos así, entre estos dos significados o iguales, va a ser uno de los principales problemas de la lógica y también de la matemática. Son dos oraciones distintas porque la primera contiene 4 palabras, mientras que la segunda contiene 5. Pero el significado es exactamente el mismo. ¿Ok? Ahora bien,
Esto es un ejemplo de proposición. Las proposiciones pueden rondar de muchísimas formas y pueden ser muchísimas cosas. ¿Ok? Entonces aquí voy a... déjame ver si hay pizarra. Voy a abrir un poquito la pizarra. Me voy a cambiar tantito, espérenme. En la parte de abajo, no sé si lo puedes ver, está un triangulito, un círculo y un cuadrado. Entonces, si le das clic allí, creo que te da la opción de uso de pizarra. Ah, ok. Déjenme lo conecto. Voy a nada más, a ver, permítanme un momento. Sí. Ok. Es en el triangulito, ¿verdad? Sí, donde está el triángulo, el círculo y el cuadrado. No sé si tú lo tengas en la parte de abajo o me dices que ya cambió la versión de Google Meet. Casi no uso Google Meet. Ajá. Creando ya. Sí, dice uso de pizarra. Creo que te va a mandar a un Jamboard. Pero no sé si tú lo puedes usar. Sí. Ok. ¿Ya sale? ¿O? Lo podemos ver a lo mejor desde el enlace, ¿no? No sé si allí o también lo puedas proyectar. Ah, ok. Pero sí hay varios que ya se conectaron. Mm, Déjame lo proyecto igual. Ok. ¿Ya se ve?
No se ha compartido por acá. Si quieres, yo la comparto. Y tú aquí trabaja y yo ahorita lo comparto. Ok. Me saco, espérame. Ustedes ya ven el Jamboard, ¿no? Ya se ve. Ok. Es el primero. A ver, espérame. Sí, dice que ya te uniste a ese Ok, Jamboard. bueno. Entonces, ahí ya se ve. No sé si estás escribiendo. Ok, ya voy. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Sí. ¿Lo que escribo? Ujú. Bueno, entonces, voy a hacer hincapié en cosas muy, muy básicas. Primero que nada, vamos a definir lo que es una premisa. Ahorita va a ser una definición primaria. Entonces vamos a hablar de P como algo que tiene valor positivo o negativo, o que tiene un valor verdadero o falso. Casi siempre se le suele poner como truth or false. Hay como que batalla para escribir. Como que tiene lag. Bueno, voy a escribirlo un poquito mejor. ¿Verdadero o falso? Van a ser los principales problemas. Y muchos lo representan de forma binaria, teniendo lo siguiente, ceros y unos. ¿Ok? Bueno, ahí se ve medio feo, pero pues bueno, tiene un poquito de lag. Así conecté aquí la pizarra. Bueno, entonces, estos van a ser nuestros valores y nuestro, nuestra principal definición va a ser el razonamiento. Este razonamiento, como les había dicho, va a ser una serie una serie de premisas que llevan a una conclusión. ¿Ok? De forma general, vamos a decir, nuestra premisa uno, vamos a decir, premisa uno conlleva a nuestra premisa 2, que conlleva a, o más bien que tiene una relación con nuestra premisa 3, y de esa forma sucesivamente. Voy a poner 3 puntitos para
No se hablar está de la sucesión. dando o sea, lo que estás escribiendo no se ve, o no sé si que no. Es que tiene mucho lag esto. A ver. Ya, se está viendo. Sí, es el lag. Ok. Ahí poco a poco se va a ir viendo. Ujú. Fíjate que en el Zoom es un poquito más rápido. Eso sí. Sí, la próxima vez Hola. vemos si podemos conectarnos desde Zoom. Lo que pasa es que no tengo la cuenta con Juvesi, el Zoom. Se da también con Sí, Telegram. bueno, ahí se va a ir viendo poco a poco. Ok. Entonces, esto que les acabo de escribir aquí, estas de aquí son premisas. ¿Ok? Entonces, premisa 1, premisa 2, premisa 3, hasta la premisa n. ¿Ok? Entonces, de ahí hay un símbolo lógico, que son los tres puntitos. Los tres puntitos es conclusión. Sí, sí tiene un montón de lag. Por lo tanto, se concluye que Q. ¿Ok? Este es el razonamiento de forma abstracta. Ya sí se puede ver, Isa. Ahí más o menos va cargando, ya vi. Abajo de la línea roja. Ah, no, está No, nada arriba. más es, Ya lo vi. sí, Ujú. eso es todo. Realmente eso es un razonamiento. ¿Ok? Y ahí es donde quiero que lo tengan bien en claro. Ahora, lo interesante de esta estructura es que nos permite ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Ok? Entonces, a partir de un punto, yo llego a otro, y de ese punto yo llego a otro, y de ese punto yo llego a otro, a tal nivel que una conclusión. La Q es la conclusión. O sea, ahí quiero que se lo tengan muy en cuenta. Ahora bien, estas tienen que ser, obviamente tienen que ser verdades o tienen que ser puntos que tengan sentido para conectarse con los otros. O sea, yo no puedo inferir una verdad a partir de algo falso. ¿Ok? O yo no puedo asegurar que todos estos son falsos y a partir de ahí llegar a una conclusión. ¿Ok? Eso es algo que yo no podría hacer. Mm, ok. Bueno, entonces, esto ya queda claro que es un razonamiento, ¿verdad? Pero oye, Harold, por ejemplo, en la oración o así en el enunciado que veíamos de María ama a Juan, bueno, yo estudié psicología y vengo más por la parte como filosófica, tal vez el carácter por eso de mis preguntas, ¿no? Que estoy abierto a todo lo que estás diciendo, porque pues, precisamente me interesa. Pero, por ejemplo, Claro. en esto de María ama a Juan, ¿cómo lo puedes estructurar? Porque luego venía la segunda que decía, por lo tanto, Juan ama a María, así lo entendí. No, era el mismo, era más bien el mismo enunciado, dicho de dos maneras. Si lo quieres ver así, este, o sea, en forma estructural, nada más lo que nos compete aquí es que, por ejemplo, un enunciado como Juan ama a María, solo sería un P y solo tendría un valor. ¿Ok? Por ejemplo, P, vamos a decir, P está definido como, y aquí lo defines como tú quieras. O sea, Sí, ahorita les voy a poner un hay solo ejemplo. una premisa, ¿no? Exactamente. Ahora, nos concierne a nosotros más bien que esas premisas tengan, por ejemplo, este ejemplo a lo mejor el ejemplo del libro a lo mejor es un poco burdo, porque no nos dice mucho,
pero yo les voy a poner un ejemplo de una deducción con unas premisas. Vamos a decir lo siguiente. X es un número, ¿sale? Y este número es mayor que algún número Y. Déjenme escribirlo otra vez. Tiene muchísimo lag el pizarrón. Vamos a decir, X es mayor que un número Y, ¿sale? Estos todos son números, los que acabo de proponer. P1 es esta. P2 es la siguiente proposición. Y, a ver, te voy a puntualizar en tu pregunta, que es muy, muy válida. Este es el Y. Además que no me deja escribir. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos dos premisas bien importantes, ¿no? Y que están conectadas. Ahorita voy a hablar de cómo están conectadas. Este símbolo casi siempre se expresa como implica que, pero yo lo quiero ver en este punto como más bien como están conectadas. Ok, P1 está conectada con P2. X es un número, ¿sale? Que es mayor que otro número llamado Y. Y es un número que es mayor que otro número llamado Z. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí podemos concluir lo siguiente. Voy a concluir, esto es parte del arte del lógico. Voy a concluir lo siguiente. Que Harold, ¿sigues allí? No, ya se fue. Otra vez. sí. Ah, ya. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se fue Sí. internar un poquito. Bueno, entonces, fíjense, lo que le quiero decir es esto. Hay una proposición, vean, la primera, es una proposición que nos dice lo siguiente, que X es un número mayor que Y. ¿Ok? La segunda nos dice que Y es un número mayor que Z. Y la tercera es una conclusión, que X tiene que ser mayor que Z. ¿Ok? Lo que quiero que vean aquí, aquí está la diferencia como ejemplo ya básico. O sea, yo sé que los ejemplos del libro pueden ser problemáticos, pero ya matemáticamente se ve muy tajante, muy tácito. Entonces aquí es muy tácito, ¿no? X, no sé cuánto valga X. Yo de hecho nunca les dije cuánto vale X, pero les dije que X es mayor que Y. ¿Ok? La segunda es que Y es mayor que Z. ¿Sale? Entonces la tercera es, bueno, si X es mayor que Y es mayor que Z, X tiene que ser mayor que Z. Eso es una verdad, aunque yo no sepa ni el valor de los números. ¿Okay? Esto que acabo de hacer es una inferencia. Y esto que acabo de hacer es obviamente una
regla que vamos a verlas en silogismos y en premisas mucho más concretamente. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean aquí es la distinción primaria entre ese problema que menciona y obviamente la super problemática que tiene el libro. El libro nos plantea ciertas premisas que se ven raras, meramente extrañas. Por ejemplo, sí, les puede saltar a ustedes, ¿no? De Juan ama a María. O sea, solo hay una verdad o algo correcto, ¿no? Entonces aquí en las premisas yo tengo que checar si son verdaderas o incorrectas. No, pero yo les asigno el valor. Sí, porque yo no he asignado, por ejemplo, en este caso, no he asignado en lo absoluto cuál es el valor de los números. Entonces no puedo decir si son verdaderos o falsos. Pero la estructura me va a decir que es correcto el razonamiento. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vean aquí, primariamente. ¿Tienen dudas con esto? No, Bueno, ¿ya habían visto esto alguna vez? Pues más o menos. Oye, ¿y tienes Más o menos. algún ejemplo situacional? ¿Cómo te diré? No como estos, o sea, como de estas características de Juan ama a María, pero por ejemplo, yo como persona metido en un problema, pues de esto, de entender la lógica del otro. Ajá. De, Mm, ¿Cómo te diré? Mm, Este, yo estoy haciendo una investigación sobre suicidio, ¿va? ok. Ajá. Y el método cuantitativo o la metodología cuantitativa dice que las personas que viven en pobreza y con un grado menor de estudio tienen mayor tendencia a suicidarse. Ujú. Esa es una premisa, ¿no? Nada más. Sí, esa sería una premisa. Mm. Ok, es que voy Bueno, entendiendo. Ahorita ya con esto fue más ejemplificable, ¿eh? O sea, esto sí me abrió un poquito, me puso más claro también mis ideas. sí, o sea, por ejemplo, ahí la conclusión, por ejemplo, una premisa, bueno, no sé si quieres verlo de esa manera, una premisa sería los factores socioeconómicos influyen en en el estado de la salud mental de tal persona. No sé. Luego, tal persona tiene factores socioeconómicos desfavorables, conclusión, pues tal persona puede tener una afección mental. De hecho, bueno, nosotros, como les había dicho, a lo mejor les hace falta acostumbrarse más. Les digo, esto realmente es introductorio. No se preocupen tanto, no se mortifiquen tanto ahorita. Pero lo que quiero darles a entender es como la justificación. Quiero que ustedes vean que es exactamente lo que acabas de hacer tú ahorita. O sea, cuando ya lo ejemplificaste más en tu mente, ya lo tienes un poquito más pulido. ¿Ok? Aquí obviamente es un problema más complejo, ¿no? O sea, ya la argumentación sería un problema más complejo y es un problema mucho más sentimental, ¿no? Lo de la salud mental, el aspecto de la salud mental. Pero obviamente tiene estructuras de razonamiento para una argumentación mejor. ¿Ok? Bueno, o sea, podemos tener estructuras de razonamiento. Ahí te puedo dar ese ejemplo, ¿no? O sea, es como el ejemplo de Sócrates, ¿no? Que dicen, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? Entonces ahí hay una premisa, segunda premisa y tercera la conclusión y ya. ¿Okay? Estos son ejemplos muy fáciles, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean es que se pueden llevar a lo más complejo, desde lo más fácil hasta lo más complejo. ¿Okay? ¿Sí cubrí tu duda? ¿Alguien tiene otra duda? Gracias, Carol, sí respondiste, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aquí podemos
O sea, no me quiero extender tanto como porque el pizarrón tiene muchísimo lag, como porque esto ya es tema de la otra clase.